pues tienen que asumir préstamos para poder comprar inversores y plantas eléctricas para poder operar sus negocios. Han vuelto la quema de gomas en los barrios del Gran Santo Domingo y en el resto de las provincias del país en reclamo de que se mantengan las 24 horas de energía que ya eran una etapa lograda durante los gobiernos del PLD. Pero lo grande es que el pueblo no tiene quien le escuche, pues clama a un gobierno indolente, inhumano y que hace caso omiso a los reclamos. Las EDES solo son eficientes en aumentar el gasto corriente, aumentando una cifra récord en 2022 de 512 millones de dólares, lo que significa un aumento de 68 millones de dólares comparado con el 2020. ¿Qué pasó con las promesas del ministro de Energía y Minas, Toñito Almonte, quien aseguraba que con 1.800 empleados se manejaba el sector de manera eficiente? Y al día de hoy, señoras y señores, cuenta con 8.000 empleados tan solo en las EDES. Es importante que el país tenga bastante claro que el gobierno de Luis Abinader, luego de gobernar este país, ha sumido a las EDES en una ineficiencia que nos ha costado a todos los dominicanos de nuestros bolsillos unos 780 millones de dólares tan solo por el aumento de las pérdidas eléctricas. Óigase bien, 780 millones de dólares tan solo por el aumento de las pérdidas eléctricas. Esto equivale a unos 240 millones de dólares al año que tiene que sacar a familias pobres y la clase media de la República Dominicana. El índice de recuperación efectivo, el CRI, como se le conoce en el sector eléctrico, disminuyó de 70.4, que estaba colocado en 2019, a apenas un 62.6 en el 2023. Las inversiones del sector disminuyeron en más de un 50%. Cuando comparamos los 295 millones de dólares en promedio que se invirtieron en 2019 con los 145.6 millones de dólares que apenas se han invertido o fueron invertidos en el 2022. Sin embargo, no está claro en qué se invierte el dinero prestado. Ustedes bien conocen que al día de hoy anda rondando unos 30.000 millones de dólares la deuda pública, aumentada tan solo por los préstamos que han sido aprobados por el Congreso del PRM. Mientras tanto, han destruido el sector eléctrico y se ufanan en vender al país que es un gobierno transparente. Sin embargo, no han perdido el tiempo en implementar prácticas fraudulentas y que también son lesivas al pueblo dominicano. En este caso en particular podemos mencionar el proyecto de Manzanillo de los 800 megavatios que todos conocemos a gas natural. Pues resulta que de un plumazo la superintendencia, mediante una resolución, aumentó $2 a la potencia del proyecto, y esto le costará al país más de 1.000 millones de pesos anuales, más de 16 millones de pesos durante la duración del contrato, que tendrá que salir del bolsillo del pueblo. Resulta que el mismo equipo que justamente trabajó las licitaciones es hoy que mediante una resolución administrativa violentando la ley 125-01, la Ley General de Electricidad, en detrimento del pueblo dominicano y en favor de unos empresarios, emite una resolución de ese tipo. En otro sentido, también tenemos un caso muy particular y que de hecho ya ha causado revuelo en el país, que es el caso de Punta Catalina. Como siempre hemos dicho desde el principio de la designación del señor Marrancini frente a esta central, se ha puesto la iglesia en manos de Lutero. Y en este caso en particular, el presidente ha complacido los caprichos del señor Marrancini y nada más y nada menos que resulta que luego del Congreso aprobar que Punta Catalina se convirtiera en una empresa pública, resulta que misteriosamente el señor César Sánchez ha sido excluido del Consejo de Administración.
Cuando nos pusimos a escudriñar un poco el porqué de las razones, pues resulta que este técnico muy calificado tenía algunas divergencias con el señor Marrancini y fue excluido. Sumado a esto, queridos colegas, tenemos la información de que quien es el responsable de fiscalizar las operaciones financieras de la Central Termoeléctrica Punta Catalina no es más ni nada menos que un socio del señor Marrancini. Es decir, que quien es el responsable de llevar la Contraloría Interna de las operaciones que Marrancini, como vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación Punta Catalina, no es más y nada menos que su socio en el sector privado. Entonces, ¿a qué le llamamos transparencia? ¿A qué le llama el gobierno corrupción? ¿Acaso este tipo de prácticas no son corruptas? Lo dejamos en la mente de cada uno de los dominicanos. Muchísimas gracias. Bueno, esta parte que ha dado motivo a esta exposición del compañero Gadi Corporán, le vamos a hacer entrega de este documento que sirvió de guía para esta exposición que ha hecho aquí. Anotamos para acompañar Victoria, el equipo que acompaña al compañero Gadi Corporán en esta rueda de prensa, el compañero Carlos Segura Poste, el compañero Winston Santos, compañero Martín Matos, compañero Giovanni Arias, compañero Pablo Peña, compañero Reyes Montaz, compañero Pedro Peña Julio. Preguntas, este es el momento. Ese socio al que usted hace referencia, ¿de qué se trata? ¿Puede detallar un poco más sobre esta denuncia? Bueno, es importante que el país sepa que el señor Marrancini es presidente del puesto de Bolsa Multivalores. Pues resulta que quien es el director en dicha empresa es el señor Héctor Giuliani, y justamente es el comisario de cuenta de la empresa de generación pública Punta Catalina, nada más y nada menos que el socio del señor Marrancini, quien es el responsable de las operaciones de la central. ¿Otra pregunta? Como llegamos un poquito tarde, a ver si nos resume brevemente la denuncia. Antes del resumen, el presidente anda en la cumbre de la Unión Europea, entonces me gustaría saber, ayer anunciaba que se reunió con la presidenta de la Unión Europea y anunciaban que con la Agenda 2030 convertirán la República Dominicana en verde. Me gustaría saber la opinión, porque ese proyecto busca como que se vaya la ganadería, como sustituir la ganadería por otros tipos de alimentos. El señor Segura Poste, como era del Banco Agrícola. Me gustaría saber qué opinión le merece al PLD sobre eso, que se cambie la ganadería por otros tipos de alimentos. Pero vamos a hacer, perdón, mi amor, para el compañero Segura Poste, para que tú la abordes después de... Correcto. Vamos a tu pregunta. Antes del resumen, usted ha señalado una serie de debilidades, pero ¿cuáles entonces serían algunas recomendaciones para que el gobierno enmiende esta situación? Miren, las recomendaciones nosotros las estamos haciendo a través del plan de gobierno de Abel Martínez, porque es importante resaltar que al nosotros salir del gobierno, el sector eléctrico iba en franca mejoría, y sin embargo hemos vuelto casi 20 años atrás. Las pérdidas al Danilo llegar al gobierno andamos rondando unas 33%, sin embargo lo dejamos en 27%, con proyección a llegar a 21, que es justamente el nivel promedio de la región. Sin embargo, al día de hoy las pérdidas totales generales andan rondando casi el 40%. ¿Pero qué podría hacer el gobierno para mejorar? Bueno, lo primero que nosotros le recomendaríamos es que revise el gabinete eléctrico que tiene, que no nos da pie con bola con una sola de las políticas públicas que han intentado implementar. Al día de hoy no han adicionado nueva potencia en materia de generación termoeléctrica. Punta Catalí, por ejemplo, Manzanillo, que debió estar en proceso de ejecución, sin embargo, 3 años después de su gestión ni siquiera han empezado con la construcción. Y sin embargo, vemos en la prensa, vemos en los medios de comunicación, cómo ellos tratan de seguir mintiendo al país de que las cosas van mejorando, de que se ha adicionado nueva potencia, de que las EDES se ha racionalizado el gasto, y es todo lo contrario. Y estos datos que estamos mostrando al país son justamente datos colectados del portal de transparencia y de las estadísticas oficiales del gobierno. Listo, vamos contigo ahora. Ahora sí, hay para que
resuma brevemente la denuncia de ustedes. Sí, nosotros estamos denunciando que al día de hoy, luego de 3 años de la administración del presidente Abinader, lamentablemente ha habido un descalabro del sector eléctrico que nos ha costado al pueblo dominicano unos 740 millones de dólares en estos 3 años, tan solo por el aumento de las pérdidas. Esto sumado a que los gastos operativos de las distribuidoras se ha aumentado en 519 millones de dólares, pero unos 68 millones de dólares más que en el 2020. Sumado a este descalabro del sector, vemos que este gobierno no ha perdido tiempo en aplicar prácticas lesivas al país y fraudulentas, como es el caso de la resolución que favorece a los empresarios de Manzanillo y que entonces lastima al bolsillo dominicano con unos 1.000 millones de pesos mensuales tan solo por esta simple decisión administrativa y violatoria a la ley 125-01 que ha emitido la superintendencia. Sumado a esto, hemos visto cómo el presidente de la República ha puesto en manos de Lutero la central termoeléctrica Punta Catalina, en este caso del señor Maranzini, quien es generador de energía y quien es distribuidor de energía, y no solo eso, que su comisario de cuentas es un socio de él en el sector privado. El propio artículo 27 de los estatutos de Punta Catalina prohíbe justamente que quien genere energía al sistema eléctrico nacional interconectado pueda ser parte del Consejo de Administración, y quien tenga rasgos de consanguinidad o de sociedad comercial con uno de los miembros, pues también sea miembro del Consejo, y en este caso ambos, tanto Maranzini como sus socios, forman parte del Consejo de Administración de la Central Eléctrica Punta Catalina. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros, por su presencia y